Bienvenidos a todos y a todas a este evento de juicios en línea. Si estos garantizan el acceso a la justicia de los mexicanos y las mexicanas, voy a ceder la palabra al profesor Oscar de los Reyes, quien nos va a apoyar con la moderación de este seminario. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, aprovechando este foro, agradecer a quienes nos hicieron generosamente el favor de participar este día que agrupa a tres brillantes juristas mexicanos que en distintos ámbitos han logrado destacados logros, contribuyendo así a fortalecer nuestro sistema jurídico nacional. Detrás de mí está la obra del maestro Franco Aceves Humano, que se llama Paisaje Patriótico con Mandil, por si estaban interesados, para evitar que se piense que estoy proyectado desde la cocina, pero en realidad es una obra magnífica que me han proporcionado ya desde hace varios años. Pero bueno, fuera del asunto anecdótico, sí me gustaría dar las gracias a Joel Gómez, que en algún momento más se va a conectar, quien es exalumno del Tecnológico de Monterrey y ha desarrollado su carrera profesional prácticamente en el ámbito de la tecnología, el derecho y la propiedad intelectual. De la misma manera, me complace enormemente también contar con una visión muy relevante en el ámbito de lo judicial, del magistrado Carlos Soto, quien se ha desarrollado en el ámbito de lo judicial y quien ha estado y ha desarrollado trabajos académicos muy interesados en la manera de hacer llegar la justicia prácticamente a la sociedad. Y por último, pero no por ello menos importante, y quisiera agradecerle la presencia aquí a quien es, sin agravio a los demás participantes, una de las más importantes juristas de México, no solo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, sino también en el día a día, y como ella lo ha dicho en algunas de sus aportaciones, del escritorio al territorio. Y hoy, ¿por qué no? Del escritorio, desde estos equipos informáticos al territorio. Por supuesto que agradecer a nuestro decano nacional, el doctor Alejandro Poiré, a la decana nacional asociada Josefina Cortés, Carlos Leber, decano regional, a todos los directivos del Tecnológico Monterrey, especialmente al doctor Abreu, José Pablo Abreu, quien ha colaborado mucho y ha hecho posible el desarrollo de este conversatorio para todos ustedes. Gracias a quienes se han conectado desde Sinaloa, a quienes se han conectado también desde Veracruz, desde Tamaulipas, desde Sonora, por supuesto desde Oaxaca y desde Chiapas. Tenemos ahorita en el arranque alrededor de 103 colegas muy interesados en un tema que está de más decir que es de actualidad en la medida en la que la gran preocupación de esta transición de nuestro sistema judicial a un sistema judicial digital nos coloca frente a varios retos. Primero, el reto de asegurar la protección de datos personales. Segundo, el tema de, no menor, la capacitación de los operadores jurídicos en el ámbito de la justicia digital. Y lo que a mí me parece, en cierto sentido, más preocupante o doloroso, y de esto nos van a hablar prácticamente todos nuestros invitados, es la manera en la que pueden o no tener acceso a la justicia el mayor número de mexicanos. Por ahí, en algunos datos, efectivamente, del INEGI, hablamos de que en el año 2018 alrededor de 2 millones de casos fueron resueltos en los tribunales de las entidades federativas. Y es ahí también donde, además del ámbito federal, existen grandes áreas de oportunidad. Por otro lado,
siguiendo esta preocupación de la manera en que podemos asegurar o garantizar el acceso a la justicia de todos los mexicanos, hay información que revela la poca confianza de la ciudadanía en acudir a la asistencia gubernamental para obtener un debido acceso a la justicia. Pero finalmente, lo que yo diga, pues no será más que abundar y prepararlos a todos ustedes para el ejercicio de reflexión que vamos a hacer. Quiero, en primer lugar, presentar nuestro primer ponente, que es magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito con residencia en Puebla. Es licenciado en Derecho por la UNAM, ingresó al Poder Judicial de la Federación desde 1993. Como docente ha impartido las materias de procesos y procedimientos fiscales, derecho fiscal, derechos humanos, ética judicial, metodología para la solución de problemas jurídicos, y además cuenta con diversas publicaciones, entre otras una que particularmente me llamó la atención, que es la función judicial, en donde prácticamente el magistrado nos hace referencia a la necesidad de modificar ese lenguaje decimonónico para que la sociedad tenga una mayor comprensión y acceso a la justicia. Y creo que hoy, siendo él uno de los más comprometidos con la necesidad de capacitarse, de capacitar el Poder Judicial para enfrentar estos retos, pues la pregunta es, ¿sí?, ¿de qué manera hacer asequible a toda la ciudadanía precisamente la utilización de la justicia digital? Y detono la pregunta central. ¿Son los juicios en línea, tal y como estamos hoy, una garantía de acceso a la justicia? Con ustedes, el magistrado Carlos Alfredo Soto Morales. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, al TEC, y también a todos mis compañeros panelistas. Efectivamente, la cuestión del derecho de acceso a la justicia por medio de la justicia en línea tiene varias aristas que hay que tomar en consideración. Y yo me quisiera referir en especial, y sobre todo porque es la materia que ahorita estoy inmerso, que es la materia penal, ¿no? Este derecho de acceso a la justicia digital parecía un poco distante a principios de este año. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2008, durante los años de 2008 y 2009, siendo yo juez de distrito, aquí también en el estado de Puebla, nos tocó llevar a tramitar los juicios de amparo que se promovieron en contra del impuesto empresarial a tasa única. Ahí, junto con los amparos del ISSSTE que se llevaron a cabo en la Ciudad de México en los años 2006 y 2007, comenzó, digamos, la primera etapa del Consejo de la Judicatura Federal regulando los juicios en línea. Aunque estos juicios en línea solamente eran aplicables para las autoridades responsables, ¿no? En ese entonces los justiciables no tenían acceso a la firma electrónica, sino simplemente estaba restringido a las autoridades responsables. Evidentemente, este actuar, digamos, los pininos del Consejo de la Judicatura Federal, pues no eran asequibles al público, pero facilitaban, por ejemplo, la notificación de las sentencias, ya que si se dictaban 100 sentencias o 200 sentencias en un día, estando nosotros aquí, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, se podían notificar esas 100 o 200 sentencias en cuestión de minutos o de horas, ¿no? Y eso, desde luego, beneficia indirectamente a los justiciables. Y debemos de tener en cuenta que estos ejercicios de los años 2007 y 2008 que me estoy refiriendo, estamos hablando de la ley de amparo que estaba vigente en 1936, que no contemplaba el amparo en línea tal cual, porque este amparo en línea, si nosotros recordamos, nace a partir de la ley de amparo de 2013. Ya con esta ley de amparo de 2013, que es la que actualmente nos está rigiendo, ahora sí ya tenemos una normatividad en ley y aparte desarrollada en acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. Algunas cuestiones que me llaman a mí la atención es el principio de parte agraviada que rige el juicio de amparo, por lo menos en materia penal me parece,
parece reñir un poco con el principio de acceso a la impartición de justicia. ¿Por qué? Nosotros sabemos que este principio de parte agraviada implica que necesariamente sea el quejoso quien promueva el juicio de amparo. Debe de ser Juan Domínguez, la persona que tiene una orden de aprehensión, quien firme de su puño y letra la demanda de amparo. Tiene que ser Pedro, el que está interno en un centro de readaptación social, el que firme esta demanda de amparo. Y lo hemos visto incrementado ahorita en los juicios de amparo que estamos tramitando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos reclusos estaban internos en estos centros que les llaman centros COVID, centros penitenciarios COVID, donde los aíslan de la demás población carcelaria para efectos de impedir mayores contagios. Muchos de estos reclusos estimaban estos traslados momentáneos por cuestiones de salud inconstitucionales, pero tenían el problema que inclusive no se les permitía el acceso a sus abogados, justamente para evitar mayores problemas de contagio. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Los abogados firmaban digitalmente la demanda de amparo, la presentaban en el sistema en línea del Poder Judicial de la Federación, pero a nombre de sus defendidos. ¿Qué es lo que sucedía en estos casos? Atendiendo al principio de parte agraviada, los jueces de distrito desechaban las demandas diciendo, oye, la demanda debe de estar firmada necesariamente por el quejoso, y sobre todo porque no estaban reclamando ninguno de los supuestos del artículo 22 constitucional que puede firmar la demanda en cualquier persona, perdón. Entonces, aquí tenemos un problema que esta cuestión del juicio de amparo y la regulación que ha dado el Consejo de la Judicatura Federal, que lo ha hecho bastante asequible, inclusive si nosotros recordamos ya casi al final de la cuarentena, bueno, que seguimos en cuarentena, pero ya menos grave, se permitió que, por ejemplo, que los abogados o cualquier persona obtuviera su firma electrónica, inclusive mediante aplicaciones del teléfono. Esto está facilitando mucho el acceso a la justicia en línea. Pero regresando a la materia penal, ¿qué sucede con las personas que están privadas de la libertad? En muchas ocasiones, el acceso que tienen al sistema de impartición de justicia lo hacen, y en el 90% de los casos lo hacen por medio de los abogados. Cuándo los abogados los van a ver, cada determinado tiempo, etcétera, ¿no? Los internos que están todavía bajo proceso tienen la visita de su abogado de manera constante, ¿no? Ya sea un defensor público o un defensor privado. Pero ¿qué sucede con las personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada, que ya están compurgando la sentencia? Ya no, el abogado ya no los va a ver de manera constante, no los va a visitar una vez al mes, no lo va a visitar y a veces simplemente al haberse terminado el juicio en todas sus instancias, inclusive llegando al amparo directo, ahí se terminó la función del abogado público o privado. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? No tienen acceso a la justicia por medio digital porque evidentemente no tienen acceso a las computadoras. En algunos de los escritos, por ejemplo, que nosotros tenemos en el tribunal, nos dicen que, por ejemplo, que cuando quieren promover amparo por actos que estiman violatorios dentro de la prisión, como serían torturas, incomunicación dentro del penal, las autoridades penitenciarias revisan toda la correspondencia que sale hacia el mundo exterior. Y evidentemente cuando ven algún tipo de estas demandas, no las dejan pasar. ¿Qué sucede entonces? Las personas que están privadas de la libertad nos dicen en sus escritos de demanda que tienen que hacer sus escritos, los hacen a mano y los tienen que pasar escondidas con las personas que los van a visitar, y nos dicen que tienen que pagar entre 100 y 200 pesos a los custodios para que salgan estas demandas de amparo redactadas pues de manera poco ortodoxa, si hablamos como abogados, ¿no? Ahora, ¿podríamos realmente que estas personas privadas de la libertad accedan al juicio en línea? Ya no solamente al juicio de amparo, sino al juicio en línea. Tendríamos, por ejemplo, existe un derecho humano
a la justicia en línea para las personas privadas de la libertad? Porque esto lleva muchas cuestiones de logística, inclusive para la autoridad penitenciaria. Si nosotros queremos darle acceso a la justicia a las personas privadas de la libertad, necesitan a fuerza tener acceso a Internet. Es decir, las computadoras o los teléfonos móviles, que por cierto están prohibidos que tengan los reclusos en las cárceles, deben de tener acceso a Internet. Entonces deberían de tener un área dentro del centro penitenciario donde tengan acceso a una computadora con acceso a Internet para, ya no digamos solamente plantear sus demandas de amparo, sino también para tener comunicación con el juzgado de distrito, ver cuáles son los acuerdos que les han recaído, etcétera, etcétera. Porque muchos internos, ¿cuál es el diálogo que tienen con el juez de distrito? Y esto es completamente anacrónico. Presentan, les digo, su demanda, como dicen, en un papelito que ellos mismos redactan, se lo entregan a escondidas a su familiar y el familiar lo entrega al juzgado de distrito. El juzgado de distrito admite la demanda y si hay una prevención, por ejemplo, manda al actuario para que vaya al centro penitenciario y notifica. El recluso de viva voz, al momento de que es notificado, le dice, oiga, desahogo mi prevención, el nombre de la autoridad responsable es fulanito. Y aquí estamos expensas también de que el actuario apunte bien cuál es la intención que tiene la persona que está privada de la libertad, ¿no? Entonces tenemos muchos problemas con ese tipo de reclusos. Si se les permitiera el acceso a un sistema de cómputo dentro del penal, todo esto podría solventarse. Pero y luego nos vamos a enfrentar con otros problemas que tenemos, y ya no solamente con los reclusos, sino con toda la población. ¿Cuántas personas están capacitadas para manejar de manera correcta los sistemas de impartición de justicia digital, ¿no? El portal del Consejo de la Judicatura Federal o los portales de los consejos de la judicatura locales requieren una curva de aprendizaje más o menos difícil, que no es tan fácil para cualquier persona, ¿no? Si muchas veces los abogados que están acostumbrados a manejar cuestiones, rinden sus declaraciones en línea y cuestiones así, nos llega a costar trabajo, ahora imaginemos a una persona que está privada de la libertad y que además tiene no sé si tenga inclusive el sistema de cómputo que sea compatible con los sistemas informáticos del gobierno, ¿no? Son cuestiones que debemos de tener en consideración al momento de ir ampliando esta cuestión del acceso a la justicia. Y vamos a ver lo mismo con comunidades agrarias, que no hay computadoras en las comunidades, en los ejidos. Y si nos vamos del lado de las autoridades, hay autoridades municipales o delegacionales que no tienen ni siquiera computadoras todavía, ¿no? Todavía vemos informes justificados, cada vez menos, pero todavía hay informes rendidos a máquina de escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de justicia en línea si no es tan asequible a la justicia toda esta cuestión del acceso a los sistemas de Internet? Yo dejaría hasta aquí mi intervención, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Comentarles que cada uno de nuestros participantes disponen de 15 minutos. Después daríamos una siguiente ronda de otros 5 minutos para comentarios adicionales y al final lo abriremos a preguntas y respuestas que les rogaría fueran también breves para tener posibilidad de acceso al mayor número de preguntas. A continuación, voy a dar el micrófono a uno de nuestros egresados del Tecnológico de Monterrey, quien además cursó su maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Arizona, es doctor honoris causa por la propia universidad y además es fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático y director de la Escuela de Derecho Digital. Es coordinador del Comité de Derecho Digital y Privacidad de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y es coordinador del Comité de Compliance Digital, Ciberseguridad y Privacidad de la Comisión Nacional de Compliance. Además, en 2020 fue designado por el gobierno federal como miembro de la delegación mexicana del grupo de expertos del Comité Ad Hoc en Inteligencia Artificial, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Ha recibido 21 reconocimientos de organizaciones en Argentina, España, Francia, Gran Bretaña y México, e impartido más de 500 conferencias en programas académicos y profesionales en 12 países. Bienvenido, maestro Joel Gómez Treviño. Los juicios en línea son garantía de acceso a la justicia. ¿Qué retos hay? Ya vimos el reto que hay de acceso a comunidades vulnerables, a poblaciones vulnerables, o como es la población penitenciaria en una situación de vulnerabilidad adicional. ¿Qué pasa con la seguridad de los datos? Adelante, Joel, bienvenido, por favor. Mi querido Oscar, es un gusto participar en este magnífico evento, sobre todo acompañando a la doctora Ana Laura Magaloni y al magistrado Carlos Soto, a quien tengo el gusto de seguir en redes sociales, por cierto. Por ahí hemos intercambiado algunos tweets en el pasado. Me da mucho gusto estar con ustedes en este evento. Lamento haberme perdido parte de la ponencia o de la participación previa del magistrado Soto. Llegué unos minutos tardes por cuestiones ajenas. Pero bueno, ya estamos aquí para platicar sobre el acceso a la justicia en línea, que es un tema por demás sumamente interesante. Creo que Cerraste tu micrófono, Joel. Accidentalmente cerré el micrófono, gracias. Gracias. Uno de los factores más importantes para que pueda haber justicia en línea es la tecnología. Si no tenemos tecnología, no tenemos justicia en línea. Y tener tecnología se debe de ver en diferentes aspectos, en diferentes vías. Primero que nada, es importante que el Poder Judicial cuente con los elementos tecnológicos, con las plataformas tecnológicas, para poder brindar un servicio de juicio en línea amplio y sobre todo que sea apto, que esté funcional, sobre todo también en épocas como las que vivimos el día de hoy, donde todo el mundo se fue a Internet y las empresas que estaban mejor preparadas medio la libraron y las empresas que no estaban preparadas no la libraron tanto. Hemos sido testigos, muchos abogados en muchos países, de la paralización casi absoluta de los poderes judiciales durante un periodo de al menos 4 meses, en algunos casos inclusive mayor, lo cual pues está pues evitando que todos los ciudadanos tengamos un acceso a la justicia como lo prevén nuestra Carta Magna y nuestras leyes locales. Si nosotros no tenemos tecnología, implica que no tenemos acceso a la justicia en línea. La tecnología, insisto, debe de verse desde el punto de vista de que el tribunal, los tribunales, el Poder Judicial tengan acceso a tecnología y tengan un deployment, una puesta a disposición de tecnología para todos los gobernados, para todos aquellos ciudadanos que decidan hacer uso o que necesiten hacer uso de estos medios tecnológicos. Y no nada más es tener la tecnología, sino también tener la legislación adecuada, tener un marco normativo adecuado para que pueda existir un plano de ejecución de servicios de justicia en línea. Entonces necesitamos un marco normativo y necesitamos tecnología. Y para tener tecnología necesitamos dinero. Tiene que haber presupuesto asignado al Poder Judicial en el segmento o en el ramo de tecnologías de la información. Si no se asignan esos presupuestos, difícilmente el Poder Judicial va a poder tener o contar con la tecnología adecuada, necesaria y suficiente para poner a disposición el sistema de justicia en línea. Entonces, vemos que se trata en realidad de una multiplicidad de factores. Tener presupuesto, ¿para qué? Para poder adoptar tecnologías. Tener, desde luego, la voluntad política de tomar todas las decisiones que sean necesarias para adoptar estos cambios. Tener un marco regulatorio aplicable que permita el ejercicio pleno de la justicia en línea en todos los aspectos. Pero hay un aspecto muy importante del que no hemos hablado, que es el aspecto cultural. Podremos tener el presupuesto, podemos tener la voluntad política, podemos tener el marco legislativo, podemos tener todo lo necesario para poner a disposición del público una gran herramienta de justicia en línea. ¿Qué pasa si las personas no saben utilizar una firma electrónica avanzada? ¿Qué pasa si las personas no saben acceder a un servicio de justicia en línea? ¿Qué va a pasar si los usuarios no conocen cómo usarlo? Pues todos los esfuerzos que se hicieron, tanto en lo económico, en lo material, en lo tecnológico, en lo jurídico, todos esos esfuerzos van a ser nulos. Y cuando hablo de cultura, también hablo de cultura por parte de las autoridades. Porque, insisto, esto es de dos vías. No nada más está
en quienes rezamos y buscamos tener por todos los medios acceso a la justicia en línea, también por aquellas personas que se encuentran en posibilidad de ejercer labores jurisdiccionales. También ellos deben estar capacitados para utilizar estas plataformas. Entonces, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, realmente el trabajo es amplio. No nada más es cuestión de dinero o de tecnología o de marco jurídico aplicable. El tema cultural es importante. Los justiciables deben tener la posibilidad de tener acceso a sistemas en línea, y también las personas que se encuentran en el Poder Judicial, todas aquellas personas que ejercen funciones institucionales, deben estar capacitadas para poder utilizar ampliamente este tipo de sistemas. Y recordemos que existe un concepto muy ampliamente utilizado en tecnologías de información que se llama brecha digital. La brecha digital es aquella distancia que existe entre aquellas personas que tienen acceso pleno a las tecnologías de información de aquellas personas que no tienen acceso a tecnologías de información. Todos nosotros vivimos en ciudades grandes, ciudades medianas, pues es perfectamente pensable que podamos tener acceso a Internet prácticamente en cualquier lugar de nuestra ciudad, pero los invito a que salgan un poco de las grandes ciudades o de las grandes urbes de la República Mexicana y se van a dar cuenta que no es esa misma realidad la que se vive en muchos pueblos, municipios e inclusive a veces en estados de nuestro país que no tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico. Cuando se habla de justicia digital, debe ser un acceso pleno a esa justicia digital. No podemos hablar de un acceso pleno de justicia digital, no podemos hablar de un derecho humano a tener acceso a la justicia pronta y expedita, si no todos los seres humanos, los ciudadanos de México, tenemos acceso a esta tecnología, que por cierto también está plasmado en nuestra Constitución, el derecho y el acceso a las tecnologías de información, el derecho de acceso a Internet como un derecho humano. Entonces el Estado también debería preocuparse por proveer a la ciudadanía de un acceso pleno a Internet y un acceso pleno a tecnologías de información para que esto pueda funcionar. Ahora, en la segunda parte de mi intervención me gustaría hacer mención a un sistema de justicia en línea que este mes de diciembre va a cumplir 21 años de existencia, 20 años para ser más concretos de existencia. A nivel internacional existe un sistema que se llama UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy, Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio. Este sistema fue creado por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a petición de diferentes instancias internacionales, pero particularmente del gobierno de los Estados Unidos y de ICANN, que es un órgano que regula tecnológicamente hablando ciertas funcionalidades muy importantes del Internet. Los nombres de dominio son estos signos o estas direcciones en Internet que nos ayudan a llegar a todas las páginas que nosotros utilizamos de manera cotidiana en Internet. Cuando la gente llega a Internet y dice, oye, quiero registrar el nombre de mi empresa, y mi empresa se llama de tal manera y resulta que hay una persona que registró el nombre de mi empresa, evidentemente yo no voy a poder tener presencia en Internet. Como este fenómeno se empezó a dar cada vez con mayor problemática desde hace 25, 23 años, se pensó en el desarrollo de este procedimiento, que es un procedimiento sumamente rápido y es un procedimiento que hoy en día es 100% electrónico. Las partes presentan su demanda a través de una dirección de correo electrónico de la OMPI, que es disputes@waipo.int, la dirección genérica del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI para temas de propiedad intelectual. Tú envías tu demanda, la demanda tiene que cumplir con requisitos mínimos de forma, y entre ellos, entre los requisitos mínimos de forma, está el requisito de que no te puedes exceder de 5,000 palabras. 5,000 palabras en el fragmento o en la sección de hechos y derecho. Es decir, en la parte toral de tu demanda, en la parte toral donde tú desarrollas toda tu argumentación para explicarle a este panel arbitral o este panel de expertos del por qué tú deberías tener este nombre de dominio y no la persona que actualmente es el titular, no puedes excederte de 5,000 palabras. Para un abogado mexicano, para un abogado latino que tú le digas, no te puedes exceder en tu demanda de 5,000 palabras, pues se van a echar a carcajadas, porque pareciera ser que los litigantes en México permanecen en un concurso de a ver quién hace la demanda más grande. Y luego vemos fotografías que se hacen virales en Internet de los expedientes judiciales que parecen varios tomos de la biblioteca o de la enciclopedia británica. Evidentemente, la justicia tiene que cambiar en muchos sentidos en nuestro país. No nada más en lo tecnológico, sino también tenemos que cambiar la cultura.
Y fíjense cómo este requisito límite de 5,000 palabras para tu segmento de hechos y derecho en esta demanda ha funcionado y ha probado ser fundamental para tener un acceso expedito a la justicia en línea. Una vez que es presentada esta demanda y que se ha calificado como válida en cuanto a su forma, pasan aproximadamente 2 o 3 días. Entonces, ¿qué es lo que hace la OMPI? Notifica a la contraparte y le da un plazo de 20 días para responder. 20 días tienen para responder la demanda, lo que su derecho convenga respecto de los argumentos y los hechos que narre el demandante o el promovente en ese sentido. Luego de los 20 días, eventualmente se llega el punto procedimental en donde la OMPI tendrá que designar al panel arbitral o el grupo de expertos que va a resolver la controversia, que puede ser un panel de un experto o de 3 expertos, no hay más opciones, o es uno o son 3. Una vez que se haya determinado la OMPI quién o quiénes van a resolver la controversia y hayan aceptado tomar este cargo, esta designación, corre un lapso de 14 días para que puedan resolver lo que sea procedente conforme a la política. En total, la OMPI nos indica que este procedimiento tiene una duración de 55 a 65 días. Fíjense, 55 a 65 días. En mi experiencia personal, después de litigar estos asuntos por 15 o más años, yo les puedo decir que en promedio dura 3 meses. Son 3 meses en los que tú le puedes dar certidumbre a tu cliente que va a tener una resolución, en muchos casos positiva, en algunos casos no, dependiendo del asunto en particular, pero tenemos asuntos que son llevados de manera electrónica 100% a través de Internet. Es un sistema que, insisto, este año cumple 20 años de existencia y ha probado ser un extraordinario formato de justicia en línea que está caminando desde hace 20 años y que funciona a nivel mundial desde hace 20 años. Y con esto cierro mi primera participación. Muchas gracias, Joel. Gracias por tu intervención. Por supuesto que dejas aquí en la mesa algunas reflexiones en torno, pues básicamente, creo yo, a recursos, voluntad política y, por supuesto, cambio de cultura, que evidentemente esto lleva tiempo. Pero subrayo prácticamente el tema de la voluntad política, que tiene que ver con la preocupación de gran parte de los mexicanos en torno a la agenda pendiente del Poder Legislativo en materia de establecer la norma adecuada para poder trabajar y cumplir con el objetivo de garantizar un efectivo acceso a la justicia en medio de esta transición hacia lo digital. Voy a tomarme o voy a permitirme una licencia, porque la verdad a quien voy a presentar a continuación le tengo una particular admiración, con el respeto a los demás colegas y a todos nuestros participantes. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene estudios de especialización judicial en el Instituto de Especialización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estancias académicas en las universidades de Berkeley y Harvard, en los Estados Unidos de Norteamérica, instituciones donde también fue profesora e investigadora visitante. Coordinó el proyecto Uso y Abuso de los Recursos Públicos, en el que estudió o estudiaron la eficiencia en el ejercicio del gasto público en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus publicaciones, la verdad, son abundantes: el desarrollo jurisprudencial de los derechos fundamentales, por qué la Suprema Corte no ha sido instrumento para la defensa de los derechos fundamentales, por qué criticar las decisiones judiciales en una suerte de premisas para el diálogo entre jueces y académicos. Ha sido pionera en el estudio empírico, cuantitativo y etnográfico del derecho y las instituciones de justicia. Ha sido tal su impacto que, siendo muy joven, participó como asesora externa de la Oficina de la Presidencia de la República para la elaboración del proyecto de reforma constitucional que reconfiguró la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creó el Consejo de la Judicatura Nacional. El Consejo de la Judicatura Federal, perdón. Actualmente es socia de Magaloni Abogadas, despacho que tiene como propósito reconciliar el derecho con la justicia a través del litigio constitucional. Doctora Ana Laura Magaloni, bienvenida al Tecnológico Monterrey. Adelante.
Muchas gracias, doctor de los Reyes. Muchísimas gracias por esa introducción tan cálida y afectuosa e inmerecida. Muchísimas gracias. Me es un honor estar aquí, me es un honor compartir la mesa con Joel Gómez y el magistrado Carlos Soto. Acceso a la justicia, gran tema y una agenda bastante olvidada por muchos años en México. Yo no creo que el COVID haya hecho a la justicia más accesible. Las historias que cuenta el magistrado Soto son claras de que ahora es aún más difícil, digamos, ¿no? Ahora es cada vez más difícil si no tienes los recursos para acceder a un tribunal. Antes necesitábamos un abogado, quizás requeríamos algún tipo de proceso que se ajustara al tipo de conflicto que estábamos teniendo, pero ahora también necesitamos, lo que comentaba el maestro Joel Gómez, pues tener acceso a Internet y a la tecnología, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya tenemos un tercer requisito adicional para acceder a un tribunal. Si tienes tecnología, recursos, Internet, etcétera, etcétera, y forma de utilizarlos, seguramente la justicia digital podrá solucionar un montón de cosas y podrá reducir costos y podrá agilizar tiempos, posiblemente. Pero que no se nos olvide que pues todavía en México falta muchísimo para que ese acceso sea transversal. Y de eso se trata las políticas de acceso a la justicia. Históricamente, la literatura señala que hay dos tipos de políticas de acceso a la justicia. Primero, dar los instrumentos para tocar la puerta de un tribunal y solicitar la protección de la ley tiene que ver con tener un abogado. Los abogados son los grandes traductores de los conflictos sociales para poderlos ingresar a la maquinaria judicial y ser resueltos conforme a la ley, los procesos, los razonamientos, las instituciones, los argumentos. Ese proceso de traducción requiere generalmente en nuestro sistema jurídico un abogado. Hemos hecho muy poco por construir nuestras defensorías públicas, salvo la Defensoría Pública Federal, que tiene que ver con que está dentro del Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Federal ha tenido la bendición de tener suficiencia presupuestaria. Esa institución sí funciona, pero en la vida cotidiana de las personas, la institución más relevante en términos de acceso a la justicia es local. Casi todos nuestros juicios entre personas, entre conflictos entre personas, van a iniciar en la jurisdicción local. Así están definidas las federaciones. La jurisdicción local tiene la general, la excepcional es la federal. Y a nivel local hemos hecho muy poquito por construir defensorías públicas. Es realmente doloroso. Es realmente doloroso ver muchísima gente en México que tiene que bajar la cabeza frente al abuso y atropello de otros porque simplemente no tienen forma de acceder a un tribunal. Y eso sí creo que va muy asociado con una estructura muy vertical, una estructura social vertical con muy poca movilidad y con muchas diferencias de trato. ¿Quién se puede defender frente al abuso y atropello de otro? Eso hace la diferencia con respecto a tu posibilidad de salir adelante, de tener un patrimonio, de prosperar con tu esfuerzo y tu talento. Yo creo que no nos hemos dado cuenta de que la verdadera desigualdad es acceso. O sea, quien puede hacer valer sus derechos y siente la protección de la ley y de los jueces, esa persona va a poder defender y prosperar de una manera muy distinta a quien no la tiene, digamos. Entonces, la primera tarea de abogados, y lo digo claramente porque sin abogados tampoco se puede usar el juicio en línea y todo esto, digamos. O sea, como que los grandes traductores todavía son para muy pocas personas. El segundo requisito, o la segunda gran política de acceso a la justicia, que tampoco existe en México, tiene que ver con reducir los requisitos formales y tratar de simplificar los procesos de tal forma que puedas acceder a ellos sin abogados. O sea, reducir el costo de acceder. Digamos. Por ejemplo, lo prototípicos son los juicios de cuantía menor. En cualquier parte del mundo, en México no, pero en los juicios de cuantía menor, donde dos personas llegan, le explican al juez cuál es el conflicto y en una sola audiencia el juez resuelve
bajo la idea de que más vale algo rápido y resolver algo rápido que algo exacto, ¿no? Entonces, pues, ¿cuánto le debe? Pues yo le debo 5,000. ¿Y por qué no lo ha pagado? Pues porque no tengo trabajo. ¿Qué tiene? Pues tengo una máquina de coser. Pues dele la máquina de coser y ahí muere, digamos. Estos procedimientos que lo que premian es rapidez en la solución de conflicto, porque lo que está involucrado es tan poquito en términos económicos que el tiempo cuenta muchísimo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar a alguien para cobrar 5,000 pesos si lo forzamos a contratar a un abogado? O el Estado invierte en proveer abogados para un proceso de 5,000 pesos, pues muy posiblemente hace más sentido resolverlo de otra forma. Y así se hace en América Latina, en muy buenas partes de Europa, en muchas entidades federativas de Estados Unidos, pero México no ha logrado aprobar ese tipo de reformas que agilizan los procedimientos para las personas que no tienen recursos, digamos, y que los montos involucrados son tan chiquitos que el juicio de abogados es demasiado costoso y grande, ¿no? Entonces, creo que eso, ay, es que salió no sé qué, silenciar, no. Creo que esas son las dos grandes carencias en México. Ustedes no sé si sepan, pero en el 2016, según el INEGI, ganar 13,200 pesos al mes por ingreso familiar te colocaba en el 7º decil de la distribución del ingreso. Ya estás en el 70% más rico. O sea, imagínense cómo lidia una familia con 13,200 pesos al mes con un juicio. ¿Cómo contratar al abogado? ¿De qué tamaños van a ser los montos reclamados? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Qué tanto le pueden invertir a la justicia? Y creo que siempre hemos diseñado la justicia más desde la oferta que desde la demanda. O sea, nos hemos concentrado en distintas reformas judiciales a estudiar cómo mejorar lo que existe, pero hemos visto muy poco de quiénes quieren accesar, cuál es la demanda de justicia, qué características tienen los conflictos de las personas para diseñar la oferta que cumpla con la demanda. Entonces yo creo que en términos de acceso tenemos un enorme divorcio entre la realidad y lo existente, entre la demanda y la oferta, y esa diferencia entre la demanda y la oferta pues se traduce en violencia, conflictos, falta de prosperidad, muchísima incertidumbre, etcétera, etcétera. Eso es principalmente responsabilidad de los gobiernos locales, lo repito, muy poco hemos hecho por la justicia local y muy poco hemos hecho por las instituciones de ras de tierra de la justicia local. Fiscalías, juzgados cívicos, juzgados de primera instancia, defensorías públicas, ese entramado institucional abandonado históricamente es el único realmente que puede, en mi opinión, hacer la diferencia en la vida ordinaria de las personas. La justicia federal todavía sigue, pues es muy lejos, digo, tengo que pasar las primeras 2 instancias para poder llegar a la justicia federal. Juntando datos, digamos, en una base de datos del 2008, y perdón porque estos datos no están juntos, pero en el 2008 me di la tarea de juntar los datos y ver cuántos casos llegan al amparo directo, digamos. O sea, si tenemos de lo que entra a primera instancia local, ¿cuántas personas tienen la probabilidad de llegar a un juicio de amparo? Del 100% que ingresa a la justicia local, solo 2.5 van a terminar en el amparo directo. Y 93% de las personas van a resolver su conflicto solamente en la primera instancia local. Es la instancia más olvidada, más desprotegida, menos estructurada de todo el sistema de justicia. Y ahí litigan o ahí se quedan 93% de la población. Entonces creo que mientras que estas sean las realidades de la justicia mexicana, pues tenemos claras asignaturas pendientes en materia de justicia, o sea, en materias de acceso, y que no se nos olvide pues que por algo la sociedad es así de conflictiva, por eso hay tanta desconfianza a la ley, por eso hay tanta desconfianza al sistema mismo, porque no lo hemos construido para esa demanda de justicia de ras de tierra. Ahora a eso se le suma el COVID, ¿no?
El COVID que nos impone unas políticas de distanciamiento, que genera unos desafíos dentro del Poder Judicial increíbles, porque si hay un lugar donde hay mucha gente reunida generalmente y donde son oficinas cerradas y donde hay muchas probabilidades de contagio por la cantidad de gente que entra y que salga, pues es el Poder Judicial, ¿no? Los poderes judiciales. Y bueno, durante los primeros 3 meses del COVID, pues permanecieron cerrados. O sea, cuando el COVID realmente genera una cantidad de conflictos increíbles, porque fue en el encierro, todo, las deudas que no se pueden pagar, los conflictos con los inquilinos, los conflictos de pago, la violencia intrafamiliar, las broncas que genera una contracción económica de la magnitud que estamos viviendo, y los poderes judiciales no podían estar tan accesibles como hubiera sido deseable que estuvieran, ¿no? Y ahí entró los juicios en línea. Y los juicios en línea, sin duda, es una solución principalmente, de nuevo, de la justicia federal, y les recuerdo los datos, digamos. O sea, imagínense ahorita en Hidalgo, Puebla, Chiapas, tratar de acceder a un tribunal ha de ser bastante más complicado. Y los juicios en línea como una forma de resolver este tema de los contagios y el distanciamiento. Creo que ha sido muy impresionante la velocidad con la que el Poder Judicial Federal pudo reaccionar, con todo lo perfectible que puede ser el sistema, y seguramente habrá muchas fallas y habrá muchas quejas y se puede mejorar. Hay un servicio que hoy se da en línea, que no se daba en línea, y que permite un montón de ahorro de tiempo cuando funciona bien, por ejemplo, en los traslados, en la posibilidad de que los alegatos de oreja se hagan simultáneamente entre las partes, la posibilidad de promover cosas sin tener que salir de tu casa. O sea, todo eso sí ahorra dinero y tiempo, y eso son políticas de acceso. Pero acceso para los que tienen internet y abogado, digamos, que sigue siendo como una barrera más de las que ya veníamos acumulando. Entonces, creo que si me dicen la justicia es más accesible porque está en línea, no. La justicia va a ser más accesible para esa población a la que no ha accedido cuando reconstruyamos el aparato de instituciones locales, y que son varias, no nada más es una. Eso va a ser a la justicia accesible, y lo que han logrado los juicios en línea no es dar acceso a los que no tenían, sino le ha dado acceso a los que ya tenían forma de acceder. Y ha resuelto de forma magistral los temas de contagio, distanciamiento, posibilidad de brotes y repuntes dentro del Poder Judicial, la posibilidad de seguir celebrando audiencias a distancia. O sea, sí ha resuelto un sinnúmero de problemas, pero no quiere decir que eso ha hecho que más gente haya podido tocar la puerta de un tribunal. Y eso es lo que tenemos que aspirar en México. ¿Cuánta gente puede defenderse frente al abuso o atropello de otro en sede jurisdiccional? ¿Cuánta gente puede decir la ley me protege igual que a un rico, no importa el dinero, no importa la clase social, no importa las preferencias sexuales, no importa la religión, no importa el color de la piel, la ley nos protege y nos obliga por igual? Cuando eso lo logremos, este país va a ser un país próspero, horizontal, sin tanta conflictividad y sin tanto dolor y sufrimiento en términos de la demanda de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me quedo, la verdad, con grandes reflexiones, particularmente esa afirmación de que la verdadera desigualdad está en el acceso. Creo que eso resume prácticamente toda su participación. Voy a permitirme alterar el orden del día, porque están llegando algunas preguntas, particularmente 2 para la doctora Magaloni, una para el magistrado Soto y una para el maestro Joel Gómez. Empezaré con el magistrado, de parte de Ángel Barrientos. ¿Cuál es el reto más grande que tienen los poderes judiciales en las entidades federativas para transitar al juicio en línea en cada una de las materias? Adelante, Carlos. Sí, gracias. Me parece que
La cuestión, y ya lo había tocado el maestro Joel Gómez en su participación, lo más difícil en este momento para los poderes judiciales locales es la cuestión es la cuestión de contar con un presupuesto necesario. Por ejemplo, ahorita nosotros todos estamos muy contentos porque se aprobó en el Senado, en el Congreso de la Unión, ya es ley la reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a todos los poderes judiciales a hacer públicas sus sentencias. Y eso me parece muy bien, muchos habíamos dicho que esto era necesario, pero eso implica la erogación de recursos. Y muchos me dicen, no, simplemente hay que subirlas a Internet. Pero esto de subirlas a Internet cuesta mucho dinero, cuesta contar con servidores, con servidores digitales donde se guarda la información, se tienen que contratar técnicos que estén dándole mantenimiento, se tienen que tener programas, etcétera, etcétera. O sea, todo esto cuesta dinero. Y si a eso le sumamos los sistemas que se necesitan para instrumentar las firmas electrónicas correspondientes o realizar convenios de colaboración entre el Poder Judicial local, por ejemplo, y el Servicio de Administración Tributaria para que la firma electrónica fiscal, por así decirlo, sirva también para los juicios en línea. Y a eso volvemos, como decía la doctora Magaloni, ¿no? Esto está facilitando el acceso a la justicia a los que ya lo tienen, ¿no? A los que ya tienen su firma ante el SAT, a los que ya tienen su firma ante el Poder Judicial. A ellos les estamos facilitando. Pero Juan el carpintero, María la que vende garnachitas, no tienen ni firma del SAT ni la firma del Poder Judicial, ¿no? A ellos eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que dotarle presupuesto, mucho presupuesto a los poderes judiciales locales, porque en todas, y eso pasa también con el Poder Judicial, ¿no? El federal. Ahorita, por ejemplo, se tienen pendientes la creación por ley de juzgados de distrito en materia ambiental. ¿Cuál es el problema? Se reformó la ley ambiental y no se les dota de recursos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la materia ambiental está conociéndose de los juzgados de distrito en materia administrativa. Entonces, tenemos esos problemas, ¿no? Se reforman las leyes, se aplauden y se olvidan. Ah, sí, ahí está. Hay que dotar de muchos recursos económicos. El problema es que el Poder Judicial, dotar al Poder Judicial de presupuestos económicos, no genera simpatías ni votos al poder político, ¿no? Eso no se ve. A pesar de que un Poder Judicial eficiente y rápido fomenta la inversión, fomenta la seguridad jurídica, disminuye conflictos sociales, pero eso no se nota, o sea, por eso no le invierten tanto. Entonces yo creo que eso, presupuesto, mucho presupuesto, y también lo decía el doctor Joel, que la gente tome conciencia de la importancia, ¿no? Porque hay personas que aún teniendo firma digital, prefieren interponer sus demandas en papel, como siempre lo han hecho, porque desconfían del sistema en línea, ¿no? Entonces, pues no vamos a caminar ahí. Eso sería todo. Muchas gracias, magistrado. Para Joel Gómez, ¿qué aconsejarías a los estados como Chiapas? Esto es de parte de Horacio Salcedo. ¿Qué aconsejarías a los estados como Chiapas que sus juzgados están cerrados totalmente para trámites? ¿Cómo pueden pasar de la edad de piedra a la modernidad? Gracias, Oscar, y gracias, Horacio, por la pregunta. Miren, si esto lo estuviera explicando con un dibujo, imagínense que una caja de un tráiler que viene repleta de material, le quitan las ruedas y le intentan empujar así con la mano. Ese es el equivalente de lo que hay que pasar para implementar un sistema de justicia en línea en algunos estados de la República. Tengo que recapitular lo que ya mencioné para dar respuesta a la amable pregunta que nos formula Horacio. Yo creo que en orden de importancia o a lo mejor en orden de temporalidad, lo primero que tiene que existir es la voluntad política. Sin la voluntad política no sucede nada. Sin la voluntad política no hay asignación de presupuesto. Sin la voluntad política no hay los cambios legislativos que sean necesarios para adecuar el entorno del sistema de justicia en línea. Sin la voluntad política no camina nada. Lo primero que tiene que haber es una exigencia de la población hacia los gobernantes para que exista esa voluntad política y se pueda convertirse de la edad de piedra a un intento de transformación digital. Cualquier proceso de transformación digital de una entidad lleva años. No es algo que puedas tronar los dedos y de la noche a la mañana
de la edad de piedra puedes convertirte a la era digital. No se puede. Es un proceso que va a tomar a lo mejor un par de años o 3 años para que se puedan dar las voluntades políticas, que se puedan asignar presupuestos, que se pueda trabajar en los implementos y los deployments tecnológicos, todo lo que es la implementación de tecnologías, tiene que tener su tiempo de implementación, su tiempo de diseño, de planeación, para que todo esto se pueda dar. Entonces, pues aquí lo primero que tiene que suceder es la voluntad política de los gobernantes, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como del Poder Judicial, para que entre todos se pongan de acuerdo y se pueda primeramente asignar los recursos necesarios al Poder Judicial para que tengan la manera de invertir en estas soluciones tecnológicas. Coincido con el magistrado Carlos en el sentido de que muchas veces son soluciones caras, pero no todas tienen por qué ser caras. De que es necesario el dinero, sí es necesario el dinero, y no necesariamente son montos menores. Hay que tener una buena asignación presupuestal para poder resolver estos problemas y sobre todo asignar responsabilidades a quien esté a cargo del proyecto. Yo conozco de proyectos en la Ciudad de México y del orden federal que han contratado a especialistas en la materia para implementar sistemas de justicia en línea y después de pagarles varios millones de pesos, se dieron cuenta que el sistema nunca funcionó y luego les hicieron como que una perdonadita menor de unos cuantos miles de millones de pesos y van y contratan a otro proveedor que les arregle lo que el primer proveedor no pudo. Evidentemente tenemos que tener la seguridad de contratar al equipo adecuado que te pueda brindar el servicio y que tengas garantías confiables de que te van a poder realizar hasta su consecución, hasta su fin, un proyecto de implementación de justicia en línea. Tiene que haber auditorías y tiene que haber garantías colaterales para que el sistema funcione. Muchas gracias, Joel. Para la doctora Magaloni, Ramón Boón de Sinaloa. Frente al vigente federalismo, lo coloco entre comillas, tan centralizado que México registra, ¿serían convenientes marcos normativos con libertad para los legisladores locales? ¿O bien legislar a partir de una ley general en la materia? Y la siguiente pregunta sería, para acceder de forma justificada y sin violación a los derechos humanos, esto es de Martín Alcázar, ¿tendría que existir una reforma constitucional y una adición al Código Nacional de Procedimientos Penales? Doctora, adelante. Yo creo que nuestro problema es menos del marco normativo y mucho más de la fortaleza y de la capacidad de las instituciones. Creo que muchas veces hemos intentado reformar la justicia desde las leyes. Y si viéramos, nuestras leyes son bastante buenas, digamos. O sea, yo no creo que el problema central sea en volver a revisarlas y regularlas, sino en poder hacer que el servicio se provea, que sea accesible para todos, que la gente salga contenta de un tribunal, que se sienta escuchada, que se sienta tratada dignamente, que se sienta que el tribunal no tiene sesgos, que lo trata con equidad, etcétera, etcétera. Todo eso no sucede en muchas partes del país. Concuerdo con el magistrado Soto que la diferencia presupuestal entre lo federal y lo local es abismal, que no nos podemos imaginar las carencias a veces de los poderes judiciales locales, que además cuanto más pobre es la entidad, peor le va a su poder judicial, lo que reproduce nuestras desigualdades, digamos, si pensamos que la justicia es un mecanismo para igualarnos. Entonces yo sí creo que lo primero que diría en términos del federalismo es que da lo mismo legislación nacional, marco normativo más abierto, preguntémonos quién llega a un tribunal, cuáles son los pleitos más frecuentes, quién puede llegar a un tribunal y cómo le va en el tribunal. Y entonces quizá podamos empezar a resolver algo de nuestras políticas de acceso. Creo que el ejercicio, y además he insistido mucho tiempo en ello, se necesita remirar el problema y empezar a medir la conflictividad. Cuanto más frecuente sea un conflicto, más atención se le tendría que dar respecto de el acceso a un abogado, el procedimiento ágil, cuáles son las características de esos conflictos, cómo se pacificarían en serio, etc. Entonces, de nuevo, volviendo a la idea del federalismo, yo no me preocupa el marco normativo, me preocupa mucho más la arquitectura institucional y creo que las entidades federativas, al tener
tales carencias tienen que empezar a priorizar. No me parece una buena idea digitalizarlo todo. Me parece mucho mejor como focalizar los procesos en donde se necesitan atenciones rápidas. Por ejemplo, violencia de género. O sea, ¿qué tendría que hacer las fiscalías, los juzgados cívicos, los juzgados para atender ese fenómeno que, bueno, que llena a las calles, por lo menos de la Ciudad de México, de indignación y de frustración? ¿Será imposible buscar procedimientos que respondan y que generen respuestas que le den la protección que requieren las mujeres? Yo no creo. Entonces, creo que es solamente volvernos a colocar en cómo funcionan, qué es lo que están pidiendo, cómo se pacificaría, cuál es el entramado institucional que se requiere. Y generalmente se requiere, para que los juzgados funcionen, se requiere que las fiscalías funcionen y que las defensorías funcionen. O sea, generalmente es un entramado que va relacionado entre sí y no va a funcionar si no nos concentramos en cada una de las partes. Y la última es como la reforma constitucional y la mejora al sistema acusatorio. De nuevo, yo no creo que valga pensar de nuevo en reformas, digamos. Creo que nuestra reforma de juicios orales se quedó corta, digamos, y se quedó corta en implementación. También creo que es un procedimiento barroco, que podría tener algunas áreas de mejora, que los que ya llevan practicando el procedimiento te podrían decir, valdría la pena quitar esto y ponerlo aquí. Si es desde ese lado, estoy de acuerdo con una reforma. Si de nuevo vamos a hacer una reforma del hilo negro y de arriba para abajo, pues me parece que estaremos dando pasos de ciego. Hay que poner a las instituciones a funcionar y eso es mucho más complejo que legislar. Legislar, de hecho, en una reforma a la justicia es lo más barato. Legislar es aprobar un proyecto. Hacerlo funcionar requiere de muchas otras políticas y, como señalan los que me acompañan, requieren de recursos, de estrategia, de tecnología, de capacitación, de incentivos, de conocimiento por parte de la población para que eso jale. Entonces yo invitaría sobre todo a los abogados a pensar menos en leyes y más en reformas institucionales. En cómo se hace para que la maquinaria funcione correctamente y le sirva cada vez a más personas. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. Hay una pregunta para todos de parte de Héctor Esteban Valadez. Dice, la cuestión de implementación, capacitación y acceso a la justicia por medios electrónicos es ciertamente importante y necesaria, pero ¿qué medios deben implementarse para combatir la corrupción que se origina por este medio o que pudiera originarse por este medio? Joel, adelante. Gracias, Oscar. A ver, primero habría que poner en duda el tema de la corrupción que se puede originar por el medio. Si tú estableces y planeas un método robusto y seguro desde el punto de vista de la informática, al contrario, un sistema informático elimina o mitiga ampliamente la corrupción. Uno de los mejores ejemplos es el uso de tecnología blockchain o tecnología de cadena de bloques, que permite una total transparencia, pero sobre todo está diseñado para que no se pueda modificar nada una vez que haya sido publicado algo en la cadena de bloques. Una vez que tú firmas digitalmente tu bloque y se sube la cadena de bloques, eso jamás va a ser jamás podrá modificarse. Entonces, evidentemente, hay tecnología que nos ayuda a mitigar enormemente, si no es que desaparecer, todo el ámbito de corrupción que puede prestarse en un entorno en donde no hay tecnología. En un entorno donde no hay tecnología, pues basta con desaparecer el expediente, basta con cambiar una página por otra en el expediente, basta con ponerte de acuerdo para cambiar algo en la sentencia al momento de ser publicada, para que puedan lograrse medianamente algunos efectos no deseados por cuestiones de corrupción. Pero en el plano tecnológico, si tú estableces un sistema robusto, como un sistema de blockchain, en donde todas las partes tengan acceso a la información y una vez que la información se sube a la cadena de bloques, se neutraliza la posibilidad de que esa información sea alterada, manipulada o modificada, entonces tienes un sistema que elimina de tajo cualquier atisbo de corrupción. El atisbo de corrupción se daría antes de que las cosas llegaran al sistema informático, pero en la medida que todo lo hagamos transparente y todo lo hagamos digital,
eventualmente podremos llegar a un plano en donde todos los ojos de todas las partes involucradas puedan estar sobre un sistema operativo, sobre una plataforma informática, sobre una plataforma de cadena de bloques, y eso va a permitir aminorar, si no es que desaparecer eventualmente la corrupción. Yo difiero un poco sobre el comentario de la doctora Ana de que no hay que digitalizar todo. Yo pienso que sí. Yo pienso que el objetivo último de cualquier país sería digitalizar todo, porque entonces desde donde quiera que te encuentres tendrás acceso a todo. No importa si estás en el pueblito más lejano de Chiapas o si estás en un país europeo o asiático, desde ahí podrás tener acceso a la justicia, podrás acceder a los expedientes, podrás presentar promociones a través de firma electrónica avanzada sin el temor de que no llegaste al término porque no pudiste presentarte. Todos vimos las fotografías en internet de lo que sucedió cuando los juzgados y tribunales regresaron después de COVID, las filas gigantescas que se hacían en los juzgados y en los tribunales. Evidentemente se hacen esas filas por todo el tiempo perdido y porque no existen los mecanismos tecnológicos para que la gente desde su casa pueda hacer todos estos movimientos y prevenciones desde la comodidad de una computadora. Desde luego que no se resuelven todos los problemas digitalizando todo, me queda muy claro. Habría que avanzar en el plano de brecha digital para reducir la brecha digital, pero cuando menos sería un gran avance. Gracias, Joel. Magistrado, corrupción en el medio de justicia digital. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Me parece que aquí tenemos una falsa percepción desde mi punto de vista, donde podemos diferenciar o separar lo digital del mundo real como si fueran excluyentes. Coincido en parte con el doctor Joel que la implementación de sistemas informáticos fuertes con este sistema de blockchain puede facilitar o controlar los actos de corrupción, pero no puede eliminarlos por completo, porque los actos de corrupción no se hacen por las vías institucionales, ¿no? No se presentan escritos ante el juzgado. Estimado juez, te ofrezco $1,000,000 y me dictas una sentencia absolutoria, ¿no? O sea, estos sistemas de corrupción son escondidos, etcétera, etcétera, que nunca se van a reflejar en el expediente, aunque sí, se puede evitar, como suele suceder, ¿no? Que se desaparezca el pagaré o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que la corrupción digital, o más bien la corrupción se ataca de cualquier manera, o sea, se ataca igual de cualquier manera, ¿no? La corrupción presencial, por así decirlo, o tradicional, a la corrupción digital. Simplemente estamos hablando de distintos medios de prueba y tendríamos que capacitar a las contralorías de los poderes judiciales a aprender a cómo detectar estos actos de corrupción, pero me parece que la corrupción es igual en el mundo exterior que en el mundo digital. Gracias, magistrado. Doctora Magaloni, su opinión en relación con corrupción en ambientes de justicia digital. Yo coincido con el magistrado. La corrupción es un fenómeno complejo que no porque pongamos digitalizaciones se va a terminar con él, digamos. Todo quizás se termine con un tipo de corrupción, quizás sea más difícil, como dice el magistrado, desaparecer el pagaré, digamos, o la notificación del expediente, pero los acuerdos entre el juez y las partes y tal, esos podrán seguir ocurriendo, esté digital o no esté digital. Entonces creo que la corrupción sigue siendo una asignatura que se tiene que llevar aparte o sea, que puede ayudar la digitalización, pero no pensemos que porque el Poder Judicial está digitalizado, entonces ya no existen espacios para la corrupción, porque eso es un poco ingenuo. Puede cerrarlos, puede abrir otros también, digamos. O sea, acuérdense que las tarjetas de crédito también se clonan y las firmas, y siempre hay forma de bypassear la tecnología, ¿no? Entonces tampoco apostemos a que todo está puesto en la tecnología para terminar con la corrupción y evaluemos caso por caso para qué sí sirve la tecnología y para qué no. Esa sería mi posición con respecto a la corrupción y creo que a veces como resulta tan inaccesible la justicia y no la hemos hecho tan bien en las primeras instancias y no tenemos a jueces realmente buenos que escuchen, que resuelvan, que tal y tal, a veces se piensa que todo es corrupción. A veces se piensa que la mala justicia es corrupción y eso es falso.
Entonces, yo sí me dedicaría muchísimo a tratar de estructurar un sistema de justicia que le funcione a la gente, que la gente salga satisfecha de esos recintos, que la gente se sienta que el juez le escuchó, que la solución propuesta es razonable, que pacifique el conflicto. Y eso sí me parece que debería de concentrar toda la fuerza de la reforma judicial y que quizá con eso vamos limpiando poquito a poquito las otras áreas de corrupción. Pero la corrupción grave, la que nos preocupa mucho, la que se compró la sentencia, esa es muy excepcional. O sea, la corrupción más frecuente en los juzgados es la corrupción de 50 pesos para la notificación, 100 pesos para no sé qué, no te van a notificar si no le das algo. Esa es más común y más extendida. Pero la más grave, la que sesga el resultado a favor de una de las partes, esa es más excepcional y por lo tanto hay que combatirla conociendo muy bien cómo se produce y cómo se puede reducir su impacto, digamos. Pero ahí necesitamos fiscalías, necesitamos unidad de inteligencia financiera, necesitamos muchas otras cosas, además de la digitalización. Y yo sí creo que hay que digitalizar el proceso, Joel, pero hay una parte de la justicia que sí tiene que ver con la presencia de las partes en la audiencia y todo lo que aprendemos desde el tono de voz, la mirada, la forma en la que se mueven las partes, las actitudes. O sea, hay miles de otras cosas que requieren de la presencia y el debate entre las partes y la articulación de razones y el juez presente. Y eso no lo podemos dejar de producir en el sistema de justicia porque eso forma parte del proceso de pacificación de un conflicto. Escuchar a las dos posiciones, ver los argumentos vertidos, escuchar cómo se debaten las pruebas y eso en presencia pública, eso es poderosísimo y me temo que la digitalización no es igual de potente. O sea, una audiencia por Zoom no es lo mismo. Entonces, a mí sí me gustaría, después del COVID, pues que reflexionemos cuál parte de la justicia es digital y cuál otra no. O sea, yo he aprendido mucho entrevistando a los testigos, viendo a las víctimas, conociendo las caras, digamos. Hay toda una parte sensorial, como si el derecho fuera ajeno a eso. Y no, la justicia no es ajena a eso. La justicia es un ejercicio mucho más complejo que solo actos de subsunción y de razonamiento jurídico, digamos. Hay que entender bien el conflicto, lo que está sucediendo, lo que demandan las partes para dar respuestas sólidas y que dejen a las partes satisfechas. Pero bueno, o sea, tengo la sensación de la digitalización sí, pero no es la única manera y cuidado con quitarle la parte presencial a la justicia penal, a la justicia familiar, a la justicia civil. O sea, puede ser que los procedimientos administrativos o alguna parte del juicio de amparo, pero hay otra parte que se resuelve cara a cara, digamos, y eso me preocupa perderlo de vista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hay muchas preguntas en relación con la resistencia de los funcionarios judiciales, sobre todo en el ámbito local, a transitar hacia un modelo digital, la falta de acceso en el sector más vulnerable de los vulnerables, las mujeres indígenas, por ejemplo, para resolver conflictos. Hay muchos temas, muchas preguntas en ese sentido. Tenemos poco tiempo. Yo dejaría aquí algo que es preocupación personal y preocupación también institucional, que tiene que ver con la ausencia de una política pública judicial en México. Y no sé si estoy en lo correcto, estamos hablando de un tema de cambio de cultura, de atención a necesidades focales, de acceso a la justicia, la posibilidad de capacitación, recursos, tanto económicos como recursos humanos. Estamos entonces frente al reto de construir una política pública judicial que coadyuve a transitar hacia una justicia digital que garantice o cuando menos haga eficaz los medios de acceso a la justicia para todos. Esa sería mi pregunta final. Empezaría con el magistrado. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Oscar. Me parece que esta cuestión de la falta o existencia de una política pública, política judicial,
en cierta manera está encaminada por el sistema jurídico que tenemos, ¿no? Por este federalismo que tenemos, donde tenemos esfuerzos que no son parejos, por así decirlo, en las entidades federativas. Y volvemos a la cuestión de los recursos, ¿no? Si una entidad federativa, si un poder judicial local cuenta con pocos recursos, digamos, ya no digamos para instaurar el sistema en línea, sino para pagar la quincena día con día y pagar la renta de sus inmuebles o etcétera, poco se puede hablar de una política judicial nacional, por ejemplo, para la implementación del sistema de justicia en línea, ¿no? Aquí parecería más importante, pues más bien atender los problemas que tiene esa judicatura del día a día, ¿no? No, yo recuerdo hace un par de años se pegó en un juzgado, en un tribunal, no recuerdo en dónde, donde se decía, si usted quiere que se imprima su sentencia, a favor de traer hojas blancas, ¿no? O sea, la falta de papel en un juzgado, y donde decían, el que quiera sentencias o el que quiera acuerdos, traiga sus hojas blancas, porque no tenemos, ¿no? Carlos, Entonces, hasta el tóner te pedían, hasta el tóner, traiga su tóner y sus hojas blancas. tóner y hojas. Entonces, no podemos, no podemos hablar, digamos, de justicia en línea, de manera, vamos todos a lograrlo, cuando hay poderes judiciales locales que apenas pueden subsistir, ¿no? Entonces me parece, y lo que decía la doctora Magaloni, ¿no? Vamos a instrumentar bien los esfuerzos para mejorar los sistemas locales, la justicia del día a día, ¿no? ¿Por qué no instauramos más la justicia barandilla? Que vaya la persona ante el juez y como dicen, oiga, fíjese que no me pagan la renta. Y que el juez ahí diga, punto, ¿sabes qué? Bueno, entonces mando a llamar al demandado y aquí mismo sin papeleos y sin nada, ¿no? ¿Por qué no se instaura? Y ya después, con todo eso, y a lo mejor facilitando las cuestiones de acceso en línea, etcétera. Pero mientras vivamos en un país tan desigual, sobre todo a nivel estructural de poderes judiciales, que no están trabajando el mismo esfuerzo, y ya inclusive la doctora Magaloni con el doctor Carlos Elizondo tiene un artículo que habla de cómo los poderes judiciales en México tienen los presupuestos invertidos, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde el Poder Judicial Federal tiene un presupuesto relativamente pequeño y las entidades federativas un gran presupuesto. Nosotros estamos al revés, ¿no? Tenemos un Poder Judicial con muchos recursos económicos y bueno, a lo mejor se entiende y se diferencia de Estados Unidos porque todo lo local llega a lo federal, ¿no? Bueno, mucho de lo local llega a lo federal, mientras que en Estados Unidos lo local se queda en lo local. Pero entonces me parece que se deben de hacer esfuerzos para instrumentar estas políticas judiciales y tratar de homologar. Tenemos acuerdos de interconexión de los poderes judiciales locales con el Consejo de la Judicatura Federal, perdón. Se deben de seguir haciendo estos esfuerzos, pero se debe de enfocar primero los esfuerzos ahorita a los poderes judiciales locales, en el sistema de impartición de justicia normal, ya no digamos digital ni nada, y ya después que tengamos un cierto estándar mínimo, yo creo que podríamos hablar del sistema de impartición de justicia digital como política judicial nacional. Gracias. Gracias, magistrado Joel. Política pública judicial, diseño institucional. ¿Cuál es tu posición para cerrar? Ya, yo creo que lo que ha abordado el magistrado Soto y la doctora Magaloni ha cubierto amplias expectativas en estos temas. A mí no me resta sino comentar que la mejor manera de atacar los graves problemas por los que pasa nuestro país en materia de impartición de justicia es la mitigación del conflicto, la desaparición del conflicto. ¿Cómo mitigamos el conflicto? Con cultura, con un cambio de cultura y con el uso de medios alternos de solución de controversias que siento yo que no han despegado lo suficiente en México como para poder realmente funcionar de una manera eficiente y eficaz, para poder evitar que nuestro Poder Judicial se siga saturando de casos y casos y casos. La única manera de evitar que sigan saturándose los poderes judiciales, a mi juicio, es con un cambio de cultura. Yo pienso que en las primarias y las secundarias debería existir una materia donde a los niños, a los adolescentes, se les invite a evitar el conflicto o a solucionarlo de manera pacífica, sin la necesidad de la intervención del órgano judicial. Y si aunado a eso fortalecemos nuestros sistemas
de medios alternos de solución de controversias, como entiendo ya hay propuestas legislativas y leyes que están a punto de salir en esta materia, yo creo que en buena medida la mitigación del conflicto, la reducción del conflicto, el cambio cultural puede ser una excelente política pública que dé un impacto de sanidad a todo el tema de impartición de justicia. Desde luego que hace falta esfuerzos, como lo dijo la doctora, como lo dijo el magistrado, los esfuerzos institucionales siempre serán indispensables para cualquier cambio en las políticas públicas. Se necesita reconocer las dolencias, reconocer las áreas de oportunidad, reconocer los errores para poder detectar cuáles son los mecanismos idóneos para atacar y para resolver esos errores. Yo creo que la tecnología y la digitalización no es la panacea, no es la solución a todos los problemas que tenemos, pero sí es una muy buena medicina para mitigar muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Gracias, maestro Joel Gómez. Doctora Magaloni, política pública judicial, diseño institucional, alternativas para una transición hacia la justicia digital. ¿Cuál sería su último comentario? A mí me gustaría muchísimo que regresara la idea de la justicia, la impartición de justicia, como uno de los ejes transversales de una sociedad igualitaria, ¿no? Y para eso se necesita ciertos liderazgos y cierta uniformidad en la concepción, ¿no? O sea que no vamos a poder lograr tener una sociedad más justa, más incluyente, más pacífica, más horizontal, si no podemos extender el beneficio de las personas para acceder a un tribunal y que la calidad del servicio de ese tribunal sea buena. Digamos, que logren salir las partes de ahí satisfechas, digamos, que logren pensar que fue mejor ir a la justicia que no haber ido, ¿no? Y eso creo que sí pasa por una visión nacional, con cierto liderazgo nacional sobre qué hacer con estas instituciones de ras de tierra completamente derruidas. Al mismo tiempo, y concuerdo con el magistrado, que es muy diverso el país. Entonces, el estado de Chiapas puede ser muy distinto al estado de Nuevo León en cuanto a sus necesidades, en cuanto a su tipo de conflictos, en cuanto a las barreras de acceso a la justicia. Entonces, al mismo tiempo que puede haber algo generalizable de queremos que los poderes judiciales a ras de tierra y las instituciones, no nada más las fiscalías, las defensorías, todas funcionen, pues cada entidad le tiene que dar su sello particular, ¿no? Supongo que los conflictos prototípicos en Chiapas son distintos a los conflictos prototípicos de Nuevo León y que cada uno de los poderes judiciales tendría que idear formas de cómo atender la conflictividad más importante de su territorio, y esa sí puede variar. Pero yo sí extraño, y extraño muchísimo, ver cómo en una agenda donde se está discutiendo la desigualdad, la parte de la justicia ha quedado completamente desdibujada, como si esa no fuera sustantiva a una sociedad igualitaria. Entonces, los abogados, la justicia, los tribunales, nos hemos quedado al margen de algo muy, muy importante. Y en ese sentido creo que una política judicial entendida como una forma de concebir la impartición de justicia al servicio de quienes no acceden a ella, esa sería para mí un eje fundamental y ojalá alguien logre encabezarlo. Y al mismo tiempo, también la otra posibilidad es que una entidad innove y las otras aprendan. O sea, una entidad federativa que se lo tome en serio, que diga, yo voy a ser ejemplar. Y cuánto cuesta y cómo se hace y qué se digitaliza y qué no y cuáles son las audiencias y cómo mejora el servicio a lo largo de un periodo. Pues eso me parece que también es otra vía de solución, digamos. Siempre pensé, por ejemplo, que en los juicios orales, con que hubiera 2 o 3 entidades federativas que fueron mega exitosas en la implementación de la reforma, íbamos a entender la diferencia entre quienes implementaron bien y quienes implementaron mal. Pero como todo se quedó bastante mediocre, pues ya no podemos tener esa comparación, digamos. Lo mismo me parece aquí, que si una entidad federativa logra hacer la diferencia y nos logra sorprender a todos, es posible que otros más se animen. Pero yo sí estoy convencida de una u otra manera que la demanda más importante del México de hoy es justicia. Justicia. Queremos conocer la verdad, queremos
reparar nuestros agravios, queremos encontrar mecanismos racionales, empáticos para resolver nuestras enormes diferencias. Y eso solamente se va a lograr con instituciones de justicia sólidas. Y ojalá pronto emprendemos ese camino. Nos falta todavía mucho por hacer. Y en algún lugar México se quedó rezagado respecto de lo que ha sucedido en otros lados del país. Es momento de volver a tomar la batuta de estas reformas y ojalá este contexto de COVID, digitalización, etcétera, etcétera, abre un escenario para que ello sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que ha sido sumamente leccionador el debate, la respuesta a las preguntas y, por supuesto, a su participación. Quedan en el aire todavía algunas preguntas. Nuestros ponentes son activos en redes sociales, entonces pueden ahí canalizar sus preguntas, si no a través nuestra se los podemos hacer llegar. Yo quiero agradecerles nuevamente de manera personal e institucional su generosa disposición, maestro Joel Gómez, magistrado Carlos Soto y por supuesto doctora Ana Laura Magaloni por esta hora y media que nos dispensaron. Y también me voy a permitir invitarlos nuevamente a otros esfuerzos que desde la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y del Departamento de Derecho estamos realizando para convocar a distintos interesados, operadores jurídicos, a que entren en este debate sobre temas importantes de la agenda nacional, particularmente en el ámbito de lo jurídico. Doy gracias a las instituciones que participaron, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, que está su señor rector y secretario académico, a la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, organizaciones sociales y alumnos que han participado este día. Gracias de veras por su tiempo. Les mando un abrazo en lo personal y mis deseos porque institucionalmente sigan apoyando al Tecnológico de Monterrey, como nosotros nos esforzamos permanentemente en contribuir con la sociedad. Gracias, doctora, magistrado, maestro. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego.